¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen nacer con suerte y otras pasan la vida luchando contra su propio destino? Yo viví esa pregunta en carne propia, cerca de perderlo todo más de una vez. Creé empresas como PayPal, Tesla y SpaceX y sentí el fracaso como una pared. No lo cuento para presumir, lo cuento porque fue ahí, en el fondo del pozo, donde aprendí lo que realmente mueve al mundo. El universo no responde a tus palabras, ni a tus oraciones, ni a tus deseos repetidos. Responde a tu estado de ser. Cuando suplicas, esperas o deseas, declaras que eso te falta. Y el mundo responde a esa carencia. También vi que funciona al revés. Actuar como si el futuro ya existiera. No pedí permiso. Actué como si eso fuera real. Steve Jobs, Jung, Einstein, Nietzsche, Séneca, Aristóteles, todos hablaban de lo mismo en términos diferentes. La identidad gobierna la realidad. Jesús mostró la fe como certeza. Florence Scovel Sheen enseñó que no atraes lo que quieres, sino quién eres. La diferencia entre luchar y prosperar no es más esfuerzo, es identidad. Necesitas vivir como la persona que ya tienes que ser. Gratitud, confianza y paz no son técnicas místicas. Son estados prácticos que alinean pensamiento, emoción y acción. Cuando tu corazón y tu comportamiento vibran en la frecuencia de lo que ya has conquistado, las puertas se abren. Te pregunto, ¿te has imaginado viviendo desde ese espacio de certeza? ¿Has notado cómo la duda consume energía y cómo la convicción la multiplica? Hay un hábito que lo cambia todo. No es un ritual, es una transformación interior. Si eres un hombre o mujer maduro, es hora de rescatar tu poder creativo. Deja de pedir, empieza a hacer. Con eso, la duda colapsa y la idea se vuelve realidad. Antes de continuar, comenta desde dónde me estás escuchando. Me gusta ver hasta dónde llegan estas conversaciones. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, porque lo que viene a continuación puede cambiar la forma en que piensas sobre la prosperidad, porque lo que descubrí después de eso va contra todo lo que el mundo enseña sobre la riqueza. Esperando OK para continuar. Hubo un día en que todo pareció derrumbarse otra vez. Estaba agotado, fracasos acumulados, plazo tras plazo, un préstamo que parecía un precipicio. Fue en una sala fría, a las 6 de la mañana, mientras esperaba noticias que podrían cerrar la empresa, cuando un ingeniero de Tesla dijo algo simple que me impactó como un rayo. Estás actuando como quien necesita aprobación. La frase se quedó conmigo. Me detuve. Respiré. Me di cuenta de que mis preguntas siempre eran las mismas. ¿Cómo convencer? ¿Cómo vender? ¿Cómo arreglar? Le pedía al mundo y, sin darme cuenta, me decía a mí mismo que me faltaba algo. Eso genera urgencia. Eso consume energía. Recordé una frase que siempre me guió. Einstein decía que la imaginación es más importante que el conocimiento. Fue ahí donde entendí que la imaginación no es una fuga, es la identidad en formación. No se trataba de más trabajo, se trataba de ser diferente internamente. ¿Lo has sentido? ¿Te has encontrado pidiendo repetidamente al universo y al mismo tiempo sintiéndote siempre menor que tu visión? Me vi así varias veces. PayPal, Tesla, SpaceX, todas esas historias tienen el mismo nudo. Creía que merecía cuando lo demostrara. Pero, ¿y si el orden fuera otro? Primero ser, después recibir. No fue teoría. Lo probé. Adopté una postura diferente. En lugar de rogar por capital, comencé a actuar como si el capital ya fuera natural. En lugar de recordar los errores, agradecí por el aprendizaje. En lugar de temer el rechazo, acepté la posibilidad como parte del camino. Eso cambió decisiones pequeñas, cambió prioridades. Empecé a hablar menos de lo que necesitaba y más de lo que ya era verdad en mí. Jung hablaba del inconsciente creando símbolos que nos gobiernan. Steve Jobs dijo que construyas el futuro que quieres. Séneca nos recuerda que la voluntad moldea el destino. Todo apunta a un solo principio. La identidad manda en la realidad. Cuando tu sentimiento, tu palabra y tus acciones se alinean con quien ya eres, la resistencia cae. La duda se convierte en un detalle. La gratitud se convierte en fuerza. Ahora, tú puedes experimentar esto. ¿Qué pequeña duda repites como si fuera tu destino? ¿Qué creencia antigua aún dicta tus movimientos? Hay un hábito práctico que te propongo. Elige una verdad superior sobre ti y vive por ella durante 7 días seguidos. No hables de la falta. Actúa como si ya la tuvieras. Observa las puertas que comienzan a abrirse. Pequeñas obligaciones se convierten en oportunidades. El mundo empieza a responder no a tu voz suplicante, sino a tu nueva frecuencia de ser. Y lo que descubrí después de eso, cambió todo. Esperando OK para continuar. Hubo un momento en que la situación en Tesla parecía una cuerda floja sin red. Había contadoras, plazos, deudas que crecían como una sombra. Dormía en el suelo de la fábrica.
Sentía el peso de las cuentas personales y el miedo real de perder todo. Fue allí, en ese agotamiento, donde ocurrió la transformación. Podría describir los números y los pronósticos, pero lo que más importa es lo que sentí por dentro. Vergüenza, miedo, urgencia. Y quizás tú estés viviendo algo parecido ahora. Quizás sientas que el mundo te empuja a rendirte. Quizás la cuenta, el plazo, la opinión de otros te hagan creer que no puedes. Fue en ese punto donde la mayoría se rinde. Y fue precisamente ahí donde todo comenzó para mí. No hubo un milagro externo, hubo un cambio interno. Un ingeniero dijo una frase simple: estás actuando como quien necesita aprobación. Eso fue un espejo. Me di cuenta de que mis palabras y mis gestos decían al universo: falta. Y el universo, fiel a lo que reflejamos, devolvía más falta. Recordé a Séneca: la suerte es lo que sucede cuando la preparación encuentra la oportunidad. Y entendí algo más allá de eso. Percibí que la prosperidad es energía sumada a la intención correcta. No es pedir hasta cansarse. Es asumir un estado de ser que no suplica. Cambié mi forma de pensar. Dejé de hablar como alguien desesperado por capital. Empecé a actuar como alguien que ya tenía capital. No fingí arrogancia. Cambié acciones, emociones y lenguaje. Empecé a agradecer antes de la prueba. Empecé a confiar antes del contrato. Empecé a respirar paz en medio de la tormenta. Einstein decía que la imaginación es más importante que el conocimiento. Para mí, la imaginación se volvió identidad. Steve Jobs hablaba de construir el futuro que quieres. Jung nos recuerda que el inconsciente gobierna símbolos que nos moldean. Nietzsche empuja el coraje más allá del miedo. Todos apuntan a la misma ley. Tu identidad determina lo que atraes. Quiero ser práctico ahora. Puedes aplicar esto hoy. Primero, elige una verdad mayor sobre ti. Dila y vive por ella durante 7 días. No repitas la historia de la falta. No confieses el miedo a nadie que refuerce tu debilidad. Segundo, cambia tu diálogo interno. Sustituye necesito por yo hago. Llegará por ya está llegando. Tercero, alinea pequeñas acciones al nuevo yo. Actúa como si esa reunión ya fuera tuya. Trata el tiempo como tu aliado. Saluda tus días con gratitud. Cuarto, gestiona la energía. Respira, medita 1 minuto antes de decisiones. Siente la paz como prioridad. Probé esto en crisis reales. Vi inversores abrirse cuando dejé de mendigar cheques y empecé a presentar una visión encarnada. Vi ingenieros asumir responsabilidades cuando dejé de transmitir urgencia desesperada y empecé a transmitir calma activa. Vi fundadores y líderes cambiar equipos solo porque cambiaron la forma de hablar sobre el futuro. No es pseudociencia, es práctica aplicada y funciona una y otra vez. Quizás pienses que es suerte, quizás creas que necesitas más esfuerzo. No se trata de esfuerzo repetido. Se trata de coherencia entre lo que sientes, lo que dices y lo que haces. Cuando se alinean, la resistencia externa se desmorona. La duda se convierte en un detalle. La acción se convierte en un imán. Quiero que sientas la vulnerabilidad de esta confesión y la responsabilidad de este descubrimiento. No es un truco, es una ley. No atraes lo que quieres, atraes quién eres. Entonces pregunto, ¿qué identidad has estado alimentando? ¿Qué historia cuentas todos los días sin darte cuenta? Haz el ejercicio de 7 días. Observa las puertas que se abren. Observa las conversaciones que cambian de tono. Y sabe que he visto este principio transformar vidas a mi alrededor, a pesar de cuentas, de plazos, de miedo. Quizás estés cerca de tu punto de inflexión ahora. Quizás falta muy poco. Y lo que descubrí después de eso cambió todo. Pero hay un lado de la prosperidad que casi nadie entiende. Y es sobre eso que necesito alertarte. Esperando, ok para continuar. La prosperidad tiene otro lado que me costó aceptar. Todo lo que crece demasiado puede doler. Lo vi en mis empresas. Vi talento convertirse en vanidad. Vi premios y titulares crear un silencio en mi interior que parecía un vacío disfrazado. El precio de la abundancia aparece de muchas formas. Tiempo robado, relaciones sacrificadas, decisiones tomadas por impulso, ego inflado que confunde confianza con superioridad. ¿Qué estás dispuesto a perder para ganar lo que realmente importa? ¿Quieres riqueza? ¿O quieres significado? Aristóteles decía que el exceso destruye la virtud, y aprendí que lo mismo vale para el éxito. Crecer sin límites puede corroer la integridad. Nietzsche nos recuerda que la grandeza requiere coraje, no orgullo vacío. Séneca nos advirtió sobre la fragilidad de las posesiones. Einstein habló sobre la imaginación que se convierte en responsabilidad. Cuando dormía en el suelo de la fábrica, no era solo por falta de comodidad, era para mantener el enfoque. Pero incluso ese enfoque puede volverse ceguera si no está orientado por un propósito. El peligro del ego es sutil, te hace actuar como si ya tuvieras todas las respuestas.
Transforma la gratitud en queja disfrazada de ambición. Jung mostraría que esas sombras personales emergen justamente cuando el éxito ilumina partes de ti que no han sido integradas. Prosperar, entonces, exige equilibrio mental, espiritual y emocional. Mental, claridad de intención y límites. Espiritual, conexión con algo más grande que tu cuenta bancaria, una misión, una contribución. Emocional, capacidad de sentir sin ser controlado por la sensación de falta o por el exceso de triunfo. Esto es práctico. Define un norte. Rechaza compromisos que desvíen tu esencia. Crea rituales que te anclen. Silencio matutino. Gratitud activa. Preguntas difíciles para ti mismo. Pregunta: ¿de qué puedo prescindir para defender mi propósito? Y responde con acción. Perdí comodidad y gané concentración. Perdí algunos aplausos y gané respeto interno. Vi que inversores y equipos respondían más a la consistencia del carácter que a discursos grandilocuentes. Steve Jobs construyó por la coherencia entre palabra y obra. Florencia Sanz habló que no atraes lo que quieres, sino quién eres. La diferencia entre ostentar y liderar está en mantener la humildad mientras creas. Hay una prueba que pocos mencionan. Cuando llega la abundancia, ¿qué haces? ¿Aumentas el ego o amplías el propósito? ¿Preservas relaciones o las usas para acumular más? Yo elijo responsabilidad. Elijo que cada victoria se reinvierta en sentido. Y ahora te lanzo un desafío directo. Vacía la lista de vanidades por una semana. Sustituye metas de apariencia por metas de impacto. Observa lo que queda. Observa lo que desaparece. Porque la verdadera prueba de la abundancia es lo que haces cuando finalmente la tienes. Esperando OK para continuar. En los próximos días, observa lo que piensas sobre prosperidad. Cada pensamiento es una inversión. La pregunta es: ¿estás invirtiendo en miedo o en abundancia? Lo digo con la seriedad de quien ya lo perdió todo y reconstruyó desde cero. Observa tus pensamientos como quien monitorea una cuenta bancaria emocional. Cada pensamiento de escasez debita energía. Cada pensamiento de abundancia acredita posibilidad. El desafío práctico es simple, pero difícil de sostener. Por 7 días, anota cada vez que pienses necesito, no puedo y sí. Sustitúyelo por yo hago, esto ya sucede y cuándo. Notarás la diferencia en tu cuerpo. Notarás la diferencia en el tono de tu voz. Vi esto en las noches que dormí en el suelo de la fábrica de Tesla. Vi a los inversores reaccionar cuando dejé de mendigar apoyo y comencé a presentar una visión encarnada. Vi a los equipos responsabilizarse cuando dejé de transmitir una urgencia desesperada y empecé a transmitir calma activa. El impacto es transformador porque no es un truco de motivación, es un realineamiento de tu ser con lo que ya existe en potencial. Cuando cambié mi identidad, de la persona que pide a la persona que es, las puertas comenzaron a ajustarse, los plazos perdieron el poder de paralizarme y los recursos aparecieron en formas que no había imaginado. ¿Y si decidieras hoy cambiar la forma en que piensas sobre lo posible? ¿Y si dejaras de esperar suerte y empezaras a actuar con propósito? Preguntas así te sacan de la pasividad. Nietzsche hablaba de la voluntad creadora. Séneca recordaba que la suerte es el encuentro entre preparación y oportunidad. Jung nos exhortaba a integrar las sombras que sabotean. No se trata de pretensión, es práctica diaria. Elige una verdad superior e incorpórala en cada pequeña acción. Respira 2 veces antes de hablar. Agradece antes de recibir. Trata el tiempo como tu aliado, no como tu enemigo. Sustituye confesiones de escasez por declaraciones de identidad. Prueba esto ahora. Al despertar, declara una verdad sobre ti y actúa según ella todo el día. Observa cómo cambian el tono de las conversaciones. Observa cómo se abren las puertas cuando dejas de pedir y empiezas a hacer. Esto no elimina riesgos. Cambia cómo te mueves en ellos. Usé este principio en PayPal, Tesla y SpaceX. No fue suerte, fue coherencia entre sentir, hablar y hacer. Y lo que descubrí después de eso cambió todo. Si esto te tocó, suscríbete ahora. Porque en las próximas conversaciones compartiré principios que pueden redefinir tu realidad, de adentro hacia afuera. La verdadera prosperidad no es una recompensa, es una decisión, y el universo responde a quien decide, esperando OK para continuar. Lo que descubrí después de eso es simple y brutal. La verdadera prosperidad no es la acumulación de resultados, es la cesación del estado de carencia. El mundo enseña que cuanto más trabajas, ahorras y persigues, más cerca estás de lo que deseas. Aprendí que esa línea de pensamiento es la propia escasez disfrazada de esfuerzo. La lección que casi nadie enfrenta es que la búsqueda incesante es una confirmación continua de falta, y el universo responde a la confirmación, no al deseo. Cuando dejé de pedir y empecé a hacer,
Dos cosas sucedieron al mismo tiempo. Las decisiones se volvieron más nítidas y las puertas comenzaron a alinearse sin empujones. Esto no vino por magia, vino porque cambié el campo que emitía. Jesús habló de la fe como certeza, no como esperanza incierta. Florence Scovel Sheen dijo que no atraemos lo que queremos, sino quienes somos. Elon actúa como si el futuro que imagina ya existiera, no por soberbia, sino por identidad. La práctica de esto tiene 3 movimientos prácticos e inseparables: pensar, sentir y hacer, en el orden correcto, coherentes entre sí. Quiero darte un protocolo directo, probado y aplicado en momentos en que perder significaba ruina. 1. Acuerdo con el yo futuro. 2 frases, todos los días. Al despertar, di en voz alta 2 verdades sobre quién ya eres. Yo soy, identidad deseada, y ya se está manifestando en mi vida. No es autoengaño, es reposicionamiento neural. Di esto durante 7 días seguidos y registra pequeños cambios. 2. 3 acciones coherentes por día. Elige 3 gestos que la persona que ya conquistó haría. Pueden ser micro. Responder correos con claridad, rechazar un compromiso que drena, preparar una presentación, como si el contrato ya existiera. La coherencia entre pensamiento y acción es lo que hace creíble la identidad, para ti y para los demás. 3. Gratitud anticipada. Antes de cualquier reunión o tarea importante, agradece como si eso ya hubiera sucedido. La gratitud cambia el tono emocional y reduce la urgencia que sabotea decisiones. No es magia, es química. La gratitud eleva tu frecuencia interna. 4. Limpieza lingüística. Durante 7 días, elimina palabras de necesidad de tu vocabulario inmediato. Necesito, si puedo, y sí. Sustitúyelas por hago cuando suceda y ya está. El lenguaje determina el campo que emites. 5. Test de integridad. Siempre que la abundancia toque a tu puerta, pregunta: ¿qué exige este logro de mí, moral y personalmente? La prosperidad sin integridad se convierte en trampa. Reinvierta parte de la ganancia en sentido, tiempo, relaciones, propósito. Hubo un momento concreto que ilustra esto mejor que cualquier teoría. Estábamos en una ronda tensa. En lugar de aferrarme a los números, entré en una reunión con calma activa. Respiré, agradecí y hablé con la convicción del resultado ya integrado. No fue teatralidad, fue coherencia interna. El inversor lo percibió. La conversación cambió. El cierre no vino solo porque hablé mejor, vino porque era diferente en ese instante. Las personas leen estado, responden a quién eres, no a tu argumento. Ahora, una advertencia necesaria. Esta práctica no es licencia para manipular. La identidad alineada no justifica ego inflado, ni el uso de la influencia para explotar. La verdadera manifestación exige responsabilidad. Cuando transformé la forma de ser en empresas, aprendí que el poder sin propósito destruye. Por eso, siempre que asumas una nueva identidad, haz también un pacto de servicio. ¿Para quién sirve esto además de ti? Si aceptas este camino, comenzarás a observar señales mínimas que antes pasaban desapercibidas. Puertas que se abren sin esfuerzo, personas que aparecen en el momento justo, ideas que encuentran terreno fértil. No porque invocaste algo con palabras bonitas, sino porque dejaste de afirmar falta. La resistencia externa no desaparece, pierde su autoridad sobre ti. La duda se convierte en detalle y la acción coherente se convierte en imán. Aquí hay un ejercicio final y decisivo. Escribe una carta de tu yo dentro de 12 meses. Describe la vida, las decisiones, las rutinas y principalmente cómo actúas cuando ocurren las cosas. Lee esta carta cada mañana antes de cumplir tus 3 acciones diarias. Vívela durante un mes. Luego, compara. Observa qué ha cambiado en oportunidades, en relaciones y en tu sensación interna de merecimiento. La verdadera prosperidad aparece cuando tu vida deja de ser una lista de carencias y se convierte en una expresión consistente de lo que ya eres. No se trata de fingir. Se trata de alinear pensamiento, emoción y comportamiento hasta que el mundo no tenga otra opción que corresponder. Si estás listo para esto, respira profundamente ahora y elige una verdad mayor sobre ti. Vívela por 7 días. Mira qué sucede. Esperando OK para continuar. Ahora que tienes las herramientas iniciales, la carta del yo futuro, las 3 acciones diarias, la limpieza lingüística y la gratitud anticipada, la siguiente pregunta es: ¿cómo transformar esto en una identidad duradera? Algo que no desaparece cuando llega la primera victoria o cuando regresa la crisis. Aprendí en la práctica que la resistencia interior y las voces antiguas reaparecen como sombras siempre que la situación cambia. Y ahí es donde muchos fallan. No por falta de técnica, sino por falta de integración. Una victoria momentánea puede inflar el ego. Una recaída puede resucitar la creencia en la escasez.
Por eso desarrollé un segundo nivel de práctica, que llamo protocolo de integridad, probado entre fallos de lanzamiento y rondas de inversión. Primero, exposición intencional. Colócate deliberadamente en situaciones pequeñas que provoquen la narrativa antigua. Si tu historia dice que no eres visto, preséntate en una reunión como víctima activa y cuenta una solución, no el problema. Si tu narrativa es no merezco, acepta una responsabilidad que te ponga en posición de servir. La idea es entrenar al nuevo yo en condiciones reales, no solo en afirmaciones matutinas. Segundo, exigencia compasiva. Crea un sistema de retroalimentación con alguien que no tenga interés en tu aprobación, alguien que señale incongruencias entre tu discurso y tus acciones. Nietzsche hablaba de la necesidad de un sí, que sea fruto del coraje y no de la complacencia. Un aliado honesto obliga a tu identidad a madurar. Tercero, ritual de recalibración. Al final de cada día, responde 3 preguntas breves. ¿Qué acción de este día reflejó a mi yo futuro? ¿Qué palabra tradujo mi carencia? ¿Qué puedo ajustar mañana? Séneca nos recordaría que la vida examinada es la que mejora. Jung nos recordaría que traer luz a las sombras las desactiva. Cuarto, pacto de servicio. Toda identidad que aspira a la prosperidad debe estar cosida a un propósito mayor que el ego. Steve Jobs decía que el trabajo debería servir a una visión que trasciende el lucro. Florence Scovel Sheen recordaba que atraemos a quienes somos, así que elige ser alguien que genera valor real. Cuando la identidad está alineada con el servicio, el ego tiene menos espacio para apropiarse del resultado. Probé este protocolo cuando un lanzamiento de cohete salió mal y la presión por justificaciones era inmensa. En lugar de declarar miedo, repetimos el pacto. Aprendimos, ajustamos y volvimos con la misma convicción. No para demostrar algo a otros, sino para cumplir un propósito mayor. Inversores, equipos e incluso competidores perciben esta diferencia, no por tu narrativa de necesidad, sino por el patrón coherente de comportamiento. Ahora, algunas prácticas para combatir el viejo hábito de pedir un recordatorio en el reloj que suene 3 veces al día, invitándote a respirar y repetir tu verdad superior en 5 palabras. Un documento público anclado en tu equipo que declare los comportamientos no negociables y un ritual de silencio semanal de 20 minutos para revisar la carta del yo dentro de 12 meses, ajustando metas y valores. Estas acciones mantienen tu identidad viva, funcional y resiliente. Y hay algo esencial que la mayoría no dice. La persistencia es menos sobre nunca fallar y más sobre negarse a definirse por el fracaso. Einstein valoraba la imaginación, pero también la paciencia de experimentar. Séneca hablaba de la perseverancia virtuosa. Aristóteles, de la práctica que crea carácter. Permítete fallar sin confirmar una historia de insuficiencia. Y lo que descubrí después de eso fue que cuando reprimo la autoacusación y mantengo el campo compatible con mi yo futuro, el mundo responde casi automáticamente. Puertas que antes eran batallas se convierten en conversaciones. Los recursos surgen de formas inesperadas y las personas se alinean contigo porque ya estás actuando como alguien que ofrece y no pide. Aún así, existe una prueba final que te propongo por 15 días. Combina la carta de 12 meses, las 3 acciones diarias y el pacto de servicio. Y añade una regla simple. Cada vez que sientas deseo de justificar, elige agradecer en voz alta. Cada vez que sientas vergüenza, elige preguntar ¿cómo me sirve esto y a quién sirve? Y cada vez que consigas un resultado, devuelve una parte de valor, tiempo, conocimiento o recurso a algo que sostenga tu misión. Esto transforma la prosperidad en recurrencia ética. Puedes experimentar esto mañana mismo en una reunión difícil. Respira 2 veces, agradece anticipadamente, habla la verdad de tu yo futuro y propone una acción concreta que sirva a los demás. Mira cómo cambia la conversación. Y lo que descubrí después de eso cambió todo. Si esto te tocó, suscríbete ahora, porque en las próximas conversaciones compartiré principios que pueden redefinir tu realidad, de adentro hacia afuera. La verdadera prosperidad no es una recompensa, es una decisión. Y el universo responde a quien decide.